Flores en la tormenta. Capítulo 7. Rodeada del silencio reinante en el desierto saloncito familiar, a Maddie le resultó extraño e impertinente abrir la caja de seguridad de Chervaux. Era como curiosear en casa de otra persona cuando ésta se ausenta. Encontraba raro y doloroso tocar con sus manos aquellas cosas que jamás en la vida se le hubiese ocurrido tocar. La caja contenía la llave de su baúl, un reloj de oro cuya cadena pendía en un pesado sello oficial y una lente de aumento, un enorme anillo con su escudo, una navaja de afeitar con mango de marfil y un par de espuelas con las correas abrochadas. Maddie escudriñó el anillo y lo acercó a la luz de la vela para mirarlo a través de la lupa. El círculo de metal grueso, los bordes estaban gastados por el uso. Se ajustaba a su pulgar. Bajo la flor de lis y la cresta del ave fénix había grabada una leyenda: a bon chat, bon rat, a buen gato, buen ratón. Hasta el francés escolar de Maddie alcanzaba para eso, y por si el significado no quedaba lo bastante claro, allí estaba también la traducción. La respuesta tiene que ser la adecuada. Era un sentimiento lleno de vigor y no exento de agresividad. Guardó el anillo en el bolsillo junto con la llave. También cogió las espuelas. En la ciudad los caballeros calzaban espuelas casi siempre y en todas partes. Parecía un adorno que estaba de moda. En el desván, entre otras cajas y valijas, la luz de la vela destacó de inmediato el brillo del elegante baúl lacado en negro, con la tarjeta del duque insertada en un marco de bronce. El baúl estaba lleno a rebosar de las prendas mejor confeccionadas que había visto jamás. Chalecos cálidos y suaves, como la piel bajo su barbilla, chaquetas forradas de seda envueltas en tisú de plata, botones de nácar, tirantes bordados de abajo arriba. Revolver en el baúl no parecía algo tan personal como hacerlo en la caja de seguridad. Él nunca había tocado aquellas cosas, eran nuevas y olían al tinte y a las hierbas que habían introducido con ellas. Intentó recordar cómo vestía la noche que su padre y ella habían cenado con él, y eligió una chaqueta verde oscuro. Ella nunca vestía prendas de colores. Como dudaba de su buen ojo, decidió no arriesgarse. Dejó a un lado un chaleco bordado en preciosos tonos morados y oro, y decidió que una combinación de color vino, marrón y tabaco era menos llamativa. Cogió el par de botas más informal que encontró y se lo llevó todo a su cuarto. Como había copiado y repartido los horarios de los distintos pacientes según las anotaciones del primo Edward, sabía que no se sometería a nadie a los baños terapéuticos, porque había una salida organizada para los enfermos más disciplinados. Tras la partida del resto de los pacientes, los afeitarían con intervalos de un cuarto de hora. En las anotaciones del primo Edward aparecía el nombre de Larkin junto al del duque. Larkin sería el encargado de realizar tal función. Maddie lo cambió por su propio nombre. Como el doctor iba a participar en la salida, se sintió a salvo, pues no tendría necesidad de dar explicaciones sobre el cambio en cuestión. Sin embargo, al llegar a la habitación de Chervaux, descubrió que Larkin ya se encontraba allí con la palangana y la toalla. También él parecía necesitar un buen afeitado. Maddie hizo caso omiso de su mal humor y se limitó a quitarle la palangana. La navaja de afeitar que había dentro hizo un ruido metálico al deslizarse y chocar contra el recipiente. «Va a necesitar ayuda», dijo Larkin. «Se lo advierto, señorita». Una gota de agua le mojó el dedo. Maddie vio el brillo iridiscente del agua jabonosa del recipiente. «Esto está sucio», dijo. «Claro que no. El doctor no lo permitiría. La lavé y la limpié cuando Harry terminó». Ella recorrió con la vista la toalla que Larkin llevaba sobre el hombro, visiblemente húmeda, y la hoja de la navaja de afeitar. El mango estaba desgastado por el uso, la hoja afilada pero dentada. En el interior de la celda, Chervaux tenía puesta la camisa de fuerza, con unas correas que le sujetaban ambos brazos y atadas a unas argollas de la pared. Los ojos, cuando se encontraron con los de Maddie, eran como los de un lobo en una caverna, centelleantes, sin pestañear, silenciosos. Maddie se puso rígida, muy rígida. A continuación, con gran esfuerzo para que su voz no perdiese la calma, le dijo a Larkin: «Trae agua caliente si no te importa. Vuelvo enseguida». La camisa de los locos lo sacaba de quicio, y el gorila lo sabía. Despertaba en él un miedo que Christian nunca había sido consciente de experimentar, un terror que iba más allá de la razón, y el orgullo que lo conducía a un pozo de impulsos primigenios que lo llevaban a rebelarse cada vez que se la ponían, después de saber que estaba condenado al fracaso, después de comprender que no podría ganar. Le dolía la garganta porque el gorila,
como muestra de su afición por la tortura, había introducido una novedad, un collarín de caucho. Mientras Christian se encontraba atado a la cama, a punto de perder la conciencia, aproximándose al puro espanto, a las tinieblas inmediatas, de las que emergió jadeante en un acto reflejo de lucha, para descubrir que tenía un lado del rostro aplastado contra el suelo, una rodilla en el cuello, un dolor lacerante en la espalda y que había 3 celadores inclinados sobre él mientras charlaban animadamente. Tiraron de él para ponerle en pie mientras aún trataba de volver en sí y tomar aire. Vio que llevaba la camisa de fuerza. Se sintió presa de aquel terror involuntario, de la indefensión más absoluta. Incapaz de mantener el equilibrio ni de salvarse, un simple empujón en la espalda y caía en la dirección que ellos marcaban, porque al tener los brazos atados delante, cualquier movimiento era desconcertante, ajeno a su voluntad. El cuerpo dejó de estar conectado a la mente. Las extremidades no le respondían, las piernas se negaban a dar el paso que le haría recuperar el equilibrio. Uno de los celadores, entre risas, tras soltar una interjección, lo sujetó antes de que cayese y lo arrinconó contra la pared. La mirada de Christian se encontró con la del hombre, y el celador apartó la suya al instante. Le dio unas palmaditas en la mejilla y le dijo algo en tono paternal, a la par que los otros lo ataban a las argollas. Mientras Christian era presa de la humillación, del frenesí al verse inmovilizado, y resollaba como un toro embravecido, los 2 ayudantes se marcharon y el gorila se entregó a las labores cotidianas. Christian se sintió envilecido, próximo a la locura. Deseaba con desesperación que llegase Maddie, pero el miedo a que lo hiciese en ese momento, antes de que aquello hubiese terminado, le hizo sentir náuseas. El gorila terminó, y tras apuntar en un cuaderno sus odiosos comentarios, se marchó y lo dejó solo. Christian sintió deseos de acabar con su vida. Llegará el día. No pensaba en cómo lo haría. Se centró en la expresión del rostro del gorila, en el placer que obtendría de aquel terror, en el tiempo que emplearía en hacerlo. Una vez había estado presente en el ahorcamiento y la desmembración de los hombres. Recordó la expresión del segundo de los condenados, al ver al verdugo cortar la cuerda y descuartizar al primero. Ese era el miedo, esa era la resistencia, el pataleo y los espasmos interminables. Ese era el espanto, el llanto, el rostro amoratado, la lengua hinchada, la agonía producida por las entrañas al retorcerse y reventar. Ese era el castigo que él le iba a infligir. Se recreó en la escena con enfermizo deleite hasta que llegó Maddie. Pese a todo, la presencia de la muchacha lo irritó. Aquella transición de la noche al día, de la pesadilla de la venganza a la pureza de la luz, era casi insoportable. Se había creído al borde del abismo, pero cada mañana ella le devolvía la lucidez con su presencia, para después dejarlo a merced de la oscuridad y del gorila, cuyo humor iba peor con el transcurrir de las noches. Christian empezó a comprender que hasta ahora lo había tenido fácil. Le dolía la garganta a causa del garrote. Rogaba a Dios que su familia no se hubiese olvidado de él, que su nombre le sirviese de protección, porque sería tan fácil mantener la opresión un minuto de más, tan fácil. Y se sentía abandonado, rechazado, repudiado. No tenía razón alguna para pensar que existiese nada más en el universo que aquella celda, aquel corredor y lo que atisbaba desde la ventana. Y Maddie, niña Maddie, allí en el pasillo, con la blanca cofia puntiaguda, una bacía de afeitar en la mano, la mirada fija en las correas que lo inmovilizaban. El gorila la odiaba. Christian lo leía en sus ojos cuando el hombre se encontraba a espaldas de ella. Veía aumentar el odio con cada uno de sus enfrentamientos, la mitad de los cuales se producían por motivos que Christian era incapaz de entender. Tenía miedo por ella. Deseaba que se mantuviese alejada y a la vez anhelaba su presencia, carente de palabras para avisarle, para aconsejarle que no apareciese por allí. Y al fin, y a la postre, sin la valentía necesaria para querer estar solo en aquel lugar. Maddie parecía horrorizada, igual que la primera vez. Christian soñaba con su voz. Era como si un río hablase mientras fluía entre plácidas orillas. Cuando ella habló, el sonido de su voz hizo que Christian cerrase los ojos e imaginase que entendía lo que decía. ¿Agua? ¿Leña? ¿Vuelve? Al abrirlos de nuevo, ella había desaparecido. El gorila lo observó a través de los barrotes, se limitó a mirar sin sonreír, sin fruncir el ceño.
durante un largo rato, preñado de significado. A continuación, tras guiñarle un ojo y dedicarle un silbido suave, como si se tratase de un perro, desapareció pasillo abajo. Cuando Maddie regresó, se negó a permitir la entrada al gorila. Giró la llave en el cerrojo, entreabrió la puerta, dejando solo el espacio suficiente para poder entrar, y tiró de ella con fuerza, soltándola de la mano del gorila, cuando trataba de entrar tras ella, con un cubo de agua humeante. Los barrotes se cerraron con estrépito. Christian vio la expresión del gorila cuando el agua se le derramó por la pierna hasta caer al suelo. Niña Maddie depositó la bacía de cobre sobre la mesa y se dio la vuelta para encararse con el celador. Tenía los brazos en jarras y la espalda rígida. ¡Mire qué ha hecho! La ferocidad del gorila se había desvanecido antes de que ella se diese la vuelta, y le dirigió una mirada herida. «Encárgate de ello», dijo ella con una voz tan firme y controlada que hasta Christian se quedó impresionado. «Tu deber». La boca del gorila hizo una fea mueca, dejó caer el cubo derramado en la mitad del agua y desapareció. Sin titubear un instante, Maddie se aproximó a Christian y empezó a desatarle las correas que le aprisionaban los brazos. Sin mirarlo a la cara, las soltó tras ejercer una fuerte presión y dar un tirón. Liberado de la sujeción a la pared, Christian equilibró el peso con la ayuda de los pies, sin poder dar ni un paso a causa de la camisa de fuerza. «No puedo soltarevilla», dijo ella, con aspereza y sin mirarlo a la cara. Tenía las mejillas arreboladas de indignación. Christian cerró los ojos porque era lo único que podía hacer. Se inclinó doblando ambas rodillas a la vez y se dejó caer al suelo. De hinojos, conteniendo la respiración a causa del dolor que sentía, donde el gorila lo había golpeado, y esperó con los hombros hacia atrás y la mirada fija. Ella no hizo nada durante unos minutos. Christian sabía muy bien lo que debía de estar pensando, lo extraño que debía de resultarle su aspecto. Apretó los dientes con fuerza. «¡Fuera! ¡Fuera, odiosa cosa vil! Esto no era necesario». Eso es lo que Christian entendía, dijo Maddie, mientras se arrodillaba detrás de él y soltaba la hebilla de la camisa. Christian se sintió liberado de la fuerte presión que le producía tener los brazos atados. Maddie le arrancó la camisa de los hombros y lo dejó con el torso desnudo. Le llevó unos segundos recuperar el control de las manos. Encogió y estiró los brazos hasta provocar un latigazo de dolor en la espalda. Los dedos de las extremidades volvieron a parecerle suyos, en vez de objetos inútiles que no guardaban relación con él ni con sus intenciones. Tan pronto como se sintió capaz, se levantó del suelo con un gesto de dolor. Maddie se puso en pie y se sacudió el polvo de la falda con la camisa de fuerza. Christian la sujetó por los hombros, la atrajo hacia él y la besó en la boca. Fue un beso breve e intenso. La apartó de sí y la soltó al instante para que la reacción que hizo tensar la espalda de la muchacha no se transformase en miedo. Una sorpresa, pensó, vigilándola, atento a la conmoción, al desconcierto, la indignación y la pena que traslucía su rostro. «Amigo», dijo ella en tono confuso. «Amigo», repitió él. Había surgido de forma involuntaria, no significaba nada. Pero la miró. Miró a niña Maddie con las mejillas ardiendo, la barbilla desafiante, la fina nariz de solterona con su aire porfiador. Y pese a que había yacido más veces de las que podía contar con mujeres más hermosas y elegantes, no había visto nunca nada más bello que Maddie, cubierta por la almidonada cosa blanca, cabeza, azúcar, nada más bello que Maddie en su celda. «Amor», dijo, «amor». Y se quedó desconcertado, igual que ella. Se miraron el uno al otro. La tenue luz de la mañana se filtró a través de los barrotes. Iluminó las mejillas y las sensuales pestañas de la joven. Aquella boca suya, seria, pensativa, se curvó en un gesto hosco de incomodidad. La muchacha balanceó la camisa con el dedo. «Es fácil conquistarte, amigo», repitió él con sonrisa titubeante. «Maddie, ¿amigo?».
¿Solo amigo?, respondió ella con una mueca de enfado fingido. ¿Y no pendiente? ¿Pretendiente? Eso no estaba en manos de Christian, o prefería no planteárselo. Maddie aún estaba ruborizada. Su actitud bromista enmascaraba cierto nerviosismo. A Christian le ofendía que ella se lo tomase a broma. Con un gruñido malhumorado, le volvió la espalda. —¡Tu espalda! —exclamó la joven. —¿Qué has hecho? Christian se sentó en la silla de cara al respaldo. Cada movimiento le causaba dolor. Estaba casi seguro de que ¿sus qué? Sus entrañas, su blanco, recio, curvado esqueleto, tenía una lesión. Hueso, crack. La miró en silencio, con aire de desafío. —¿Te has caído? —preguntó Maddie. Se puso detrás de él y se aproximó a su espalda. Christian se tensó al intuir lo que ella iba a hacer, pero el roce fue ligero, como el de una pluma al recorrer con los dedos el contorno de lo que Christian se imaginó que debía de ser un cardenal. —¿Duele? —preguntó. Hizo un gesto negativo. —No. Los dedos se movieron, se encogió de dolor y emitió un sonido agudo entre dientes. —Ah —dijo ella, y palpó de nuevo el hueso. —¿Aquí? Christian asintió. La exploración continuó, y él dejó escapar un gemido. Se agarró a la silla y soportó el examen hasta que el dolor le atravesó la espalda como una lanza. Levantó la cabeza. El movimiento involuntario fue más doloroso que el roce de los dedos de Maddie. —Fractura —dijo la joven, y gracias a Dios dejó de examinarlo. —¿Cómo te la hiciste? ¿Caída? Se dio cuenta de que la entendía lo suficiente para extraer el significado de lo que le decía. Hizo esfuerzos para encontrar la palabra y lo consiguió. Caída. Ni se le pasó por la mente culpar al gorila. Sabía lo que podía pasar si lo hacía. —¿Cómo? —preguntó ella. Christian respondió con una mirada. Ella lo contempló con los labios apretados y el ceño fruncido. —¿Dónde? Christian se encogió de hombros e hizo un gesto de dolor ante el movimiento involuntario. Se dio cuenta de que la respuesta no satisfizo a Maddie. Ella quería hacer algo, realizar algunos ajustes, retirar algún objeto peligroso. Muy bien, siempre que no acusase al gorila. Cogió la silla por el respaldo y la hizo tambalear bajo su cuerpo, como un mimo, inclinándose de forma peligrosa. Cuando la dejó caer con un golpe que le hizo estremecerse de dolor, vio que el rostro de ella se iluminaba al entenderlo. —¡Ah! ¡La silla! ¿Te caís de la silla? Él asintió. —Has de tener cuida. Se acercó y le rozó el hombro. —Moverte despacio. Resimpetuoso. Impetuoso. Sí que lo era. No tenía que haberla besado. Ahora se sentía avergonzado. Míralo. Mira dónde se encontraba. En aquel lugar, torpe como un animal, gruñendo y gesticulando con las manos en lugar de hablar. No era ni tan siquiera capaz de abrocharse sus propios y malditos... ¿Qué? ¿Qué? Dios, podía mirar hacia abajo y ver a lo que se refería, a esas cosas que le cubrían las piernas. Pero la palabra era imposible, quedaba fuera de su alcance. Maldición, maldición, mierda, maldición, maldición, maldita sea. Esas palabras sí que las sabía, y bien que podría habérselas pronunciado. Había probado a hacerlo cuando estaba a solas. Tenía todo un repertorio de palabras malsonantes en su lengua materna, en italiano, alemán y francés. Eran como las matemáticas, estaban allí, cuando lo demás resultaba inaccesible. Maddie le acercó la bacía de afeitar y recorrió el borde con el dedo. —Limpio —dijo. —Un cambio —asintió. Ella fue hacia la puerta, la abrió y se inclinó para coger el cubo de agua. Christian pensó en lo fácil que sería ponerse de pie y apartarla de un empujón. Resultaría muy fácil escaparse. Se puso en pie. Maddie se dio la vuelta y metió el cubo en la habitación. El cerrojo se cerró con un chasquido. Christian la miró, respirando con ansia. Ella ni siquiera lo notó. No sabía lo sencillo que habría sido. El gorila nunca, jamás, le había proporcionado una oportunidad tan clara, y ella lo haría de nuevo, porque no lo sabía. La emoción le provocó un mareo.
La emoción y un miedo de naturaleza extraña hicieron que el corazón se le acelerase. Si salía por aquella puerta, si abandonaba esa celda, ¿qué haría? ¿A dónde se dirigiría? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! El cuerpo estaba listo, pero la mente estaba sumida en un torbellino de confusión. Izquierda, derecha, ¿qué dirección tomaría? Ni siquiera podía estar seguro de eso y le parecía de vital importancia. Habría escaleras, puertas, esquinas, los jardines, muros. Maldición. Niña Maddie lo miraba con expresión cautelosa. Christian se dio cuenta de que tenía los puños apretados, el cuerpo tenso y a punto de explotar. ¿Svo? Se la llevaría con él. La necesitaba. La idea de salir al mundo solo le resultó terrorífica y dulce a la vez. Lo deseaba tanto que se sintió una cálida humedad en los hombros, en los ojos. Ella lo miraba a la espera. Con un esfuerzo que requirió de todas sus fuerzas, puso la mano en la silla y se sentó de nuevo. Parpadeó un par de veces con fuerza. Maddie sonrió. Christian dejó escapar el aire que luchaba por salir de su pecho. Se obligó a relajar los brazos. «Mira», dijo ella, «te he traído tu navaja». Él la miró confundido. «Toma». Apareció de repente, casi bajo su nariz. Christian se echó hacia atrás. En la mano de Maddie había una navaja de afeitar. No el cuchillo romo y de carnicero del gorila, sino una como la suya, de curva precisa y de acero y nácar. Su navaja de afeitar. Y su propio dedo oro familia. «Anillo», dijo ella. «Su anillo». Lo tomó con la mano izquierda. Lo levantó. «¿Cuerdas del anillo?» Claro que se acordaba. Llevaba su sello. Era de oro y le pesaba en la mano. No se le ocurría qué hacer con él. «¿No te acuerdas?» Acercó la mano para cogerlo. «No», exclamó Christian, y cerró la mano con fuerza. Tenía que darle tiempo, tenía que dejarle tiempo para pensar. Hizo ademán de ponérselo. Lo sostuvo con una mano contra la parte superior de la otra. Así no era. Abrió los dedos en toda su amplitud. Perdía la mano donde debía ir y de repente la encontraba de nuevo. Veía mentalmente el anillo en su dedo, pero era incapaz de pensar en cómo llegaba hasta allí. Quizá fuese cierto que estaba loco. Puede que solo creyese estar cuerdo. Era como mirar una caja, sabiendo que hay una forma de abrirla y darle 1 y 1000 vueltas, incapaz de encontrar una rendija. Empezó a enfurecerse. Era su maldito anillo. Cerró los ojos, algo que funcionaba cuando se hallaba sumido en la confusión, que le ayudaba a despejar la mente. Palpó el anillo, lo hizo girar en la mano izquierda. A continuación lo puso entre ambas palmas. «Por Dios bendito». Lo miró y resopló con fuerza. De nuevo sintió que los ojos le escocían. Maddie cogió el anillo. Hizo un movimiento, como si fuese a guardarlo en el bolsillo. Christian se puso en pie, balanceó la silla y la tiró con estrépito contra la mesa y la pared. Un trozo de escayola voló por los aires. La silla volvió al suelo. Se balanceó por un instante y cayó a tierra. «No», dijo Christian, y extendió la palma de la mano. «Svo». «Dame». Maddie parecía exaltada. Irguió la barbilla y señaló la silla. «No has de tirar. Pon bien». Christian dejó escapar un silbido de furia ante semejante impertinencia. Ella sostuvo el anillo por detrás de la espalda. No le costó ningún trabajo tirarle del brazo hacia adelante. Y cuando no pudo lograr que la otra mano aprovechase la ocasión, le apretó la muñeca con los dedos hasta que ella gritó y dejó caer el anillo y la navaja de afeitar. Él recogió el sello y lo puso sobre la mesa. Localizó la mano derecha y la colocó al lado, con la palma hacia abajo. Deslizó los dedos hasta enganchar el anillo con la punta del tercero, y a fuerza de moverlo con el pulgar derecho, con el sello hacia abajo, consiguió llevarlo a su sitio, valiéndose de los nudillos. No era la manera adecuada de hacerlo, existía otra forma, pero tenía el anillo en el dedo, como estaba mandado, y lo había conseguido sin ayuda. Miró triunfante a niña Maddie. Se había aproximado a la puerta y se agarraba a la muñeca mientras la frotaba con los dedos. Christian hizo ademán de acercarse y ella retrocedió. El gesto hizo que él se detuviese y se quedase inmóvil. De repente tuvo conciencia de haberle hecho daño. ¿Qué le sucedía?
No supo qué hacer. Permaneció largo rato acariciando con el pulgar la parte inferior del anillo. La joven se mostraba recelosa. Prefería 1000 veces verla con la barbilla erguida y en actitud de enfermera entrometida que así. Con gesto humilde se dio la vuelta y levantó la silla y la colocó en su sitio. Descubrió el trozo de escayola y con cuidado lo depositó bajo el boquete. Si hubiese tenido los medios para hacerlo, se habría encargado él mismo de repararlo. La navaja de afeitar yacía en el suelo, bajo la ventana. La cogió. Maddie dejó escapar un leve sonido y se agarró a la puerta que había tras ella. Tenía la llave en la mano. Era tan ingenua. Un par de pasos era cuanto necesitaba para hacerse con ella, con la navaja y la libertad. El gorila jamás le había dado una oportunidad semejante. Christian sostuvo la navaja. La expresión del rostro de Maddie era de auténtico terror, pero no se movió ni un milímetro. A él no le gustó aquella expresión, no le gustó que fuese tan estúpida para enfrentarse a él. ¿Y si estuviese loco de verdad? No necesitaría más que 10 segundos para matarla. No habría forma humana de abrir la puerta con la rapidez necesaria. El gorila lo sabía. El gorila planeaba cada uno de sus movimientos a partir de esa certeza. Por esa razón hacía uso del garrote, de la camisa de fuerza y de las cadenas. Con tanto loco como había en aquel lugar, ¿por qué nadie le había advertido de que tuviese cuidado? Miró la navaja, frunciendo el ceño. A continuación, la dejó en la mesa junto a la bacía de cobre. Vertió el agua, ahora tibia, en el recipiente, y se sentó en la silla tratando de conferir a su rostro una expresión de contrición. No era su punto fuerte. Si hubiese podido utilizar palabras, si fuese dueño de sí mismo y contase con flores, cartas, diamantes, valses, sabría muy bien cómo desarmar a cualquier joven escurridiza. Maddie lo contempló durante largo rato. Después hizo unos giros con la muñeca, como si estuviese probándola, y tras dedicarle una seca sonrisa dijo: «Areces cachorritos, Bo». «Vaya, qué diablos». «Ahora sí eres tú», dijo ella y se echó a reír. Christian se dio cuenta de que un gesto de enfado había reemplazado a su expresión de arrepentimiento. La inquietud de Maddie había desaparecido. Introdujo la llave en el bolsillo y se aproximó a la mesa. Mientras lo afeitaba, Christian permanecía inmóvil. La calidad de la navaja y la destreza de los dedos de la joven hicieron que el afeitado fuese mucho mejor que las carnicerías a mano del gorila. Pese a que el agua ya estaba fría por su culpa, se retrepó en la silla y levantó la barbilla para que ella la alcanzase sin tener que inclinarse demasiado. Empezó a sonreír para sus adentros. La vestimenta cuáquera de la muchacha, únicamente adornada con un pañuelo blanco cruzado sobre el cuello, no estaba confeccionada para ser vista desde aquel ángulo. A través de los ojos entornados alcanzaba a ver la parte delantera del sencillo vestido, y disfrutó de la vista con placer adolescente. A eso habían quedado reducidos sus placeres, a esas mínimas satisfacciones, y no era su intención desaprovechar la ocasión. Maddie terminó enseguida. La observó mientras limpiaba la navaja y la vacía con movimientos diestros y experimentados, y pensó que así era como se sentían los tigres del zoológico al ver pasar la cálida tentación por delante de la jaula. La diferencia era que él no respondió al señuelo, que supo controlar el deseo hasta que Maddie recogió los utensilios de afeitar, se los guardó, otra oportunidad que dejaba pasar, y cerró la puerta tras escucharse el chirrido de los barrotes. Volvería a tener otra oportunidad. Maddie se la ofrecería 1 y 1000 veces. Tenía que pensar. Tenía que volver a ser dueño de su mente y pensar.